Mama. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Jesús Emiliano Navarro Castillo y el tema que yo elegí es Mac iOS. A continuación le voy a hablar sobre un poco la historia del Mac iOS. System. El primer sistema operativo en la historia del Mac. El primer Macintosh original, trajo consigo un sistema operativo revolucionario en el mundo. Fue el primer ordenador que tenía ratón para hacer clic en los elementos y moverlos por el escritorio. Además incorporaba apps creativas para poder pintar y dibujar, aunque recuerda en 1984 solo había pantallas en blanco y negro. En System 1 ya existía la barra de menús y el Finder, elementos que increíblemente se siguen conservando tal cual 36 años después. Después del System 1, la historia del Mac trajo consigo las siguientes versiones del System 3, 4 y 5 eran estéticamente iguales e incorporaban mejoras de rendimiento, nuevas funcionalidades como la multitarea y una mayor compatibilidad con dispositivos de otras empresas. Por ejemplo, disponían de más variedad de discos duros internos hasta ahora. El sistema operativo del Mac se había llamado System, fue con la versión System 7.6 cuando pasó a llamarse Mac iOS 7.6. Hasta el día de hoy ha seguido conservando ese nombre. Después de ahí encontramos el Mac iOS 8. Nos encontramos en el año 1997 y Steve Jobs acababa de regresar de nuevo a Apple. Para continuar escribiendo la historia del Mac iOS 8, se planteó en un principio como continuación de System 7, aunque finalmente se dio el salto a la octava versión, Mac iOS 8. No era muy diferente a la esencia del System, tenía soportes para pantallas a color y una de sus novedades es que se podían aplicar diferentes temas para ajustar la interfaz gráfica al gusto de los usuarios. De ahí siguió el Mac iOS 9, fue un sistema operativo de transición, fue necesario para continuar la historia del Mac, ya que Apple estaba imaginando la revolucionaria versión 10. De esta forma el usuario se adaptaría mejor a todos los cambios que iban a llegar. Por eso no traía novedades destacables, la más sorprendente fue la posibilidad de grabar CDs desde el propio Finder. De ahí salió el Mac iOS X, se abre una nueva era en la historia del Mac. Nos encontramos en la década de los 2000, concretamente en el año 2001, entonces fue cuando conocimos el nuevo Mac iOS 10 o Mac iOS X. El gran acontecimiento en la historia del Mac fue tan revolucionario en los Mac que actualmente seguimos usando esta versión. Mucha gente no lo sabe, pero la X de Mac iOS significa 10 en números romanos. Sucede lo mismo con el iPhone X, iPhone XS y iPhone XR. Muchos los leemos como iPhone X y en realidad desde su inicio se pensó para leerse como 10. Mac iOS estrenaba una nueva interfaz de usuario rediseñada por completo y elementos en común que seguimos teniendo a día de hoy como el dock o la aplicación de mail. Desde el año 2001 hasta el año 2020, Mac iOS sigue siendo una andadura. Actualmente, tras 36 años de la historia del Mac, nos encontramos en el sistema operativo Mac iOS 10.15. Como vemos, la esencia del número 10 continúa. Cada nueva versión del sistema operativo lleva una numeración superior y además desde hace años se da un nombre propio para diferenciarlas mejor. Como dato curioso, Mac iOS X ha tenido apodos de animales felinos y lugares de California durante estos casi 20 años de vida. Unos ejemplos claros de esto sería Mac iOS X 10.0 que se le nombró Cheetah, al igual que el Mac iOS X 10.1 Puma y también Mac iOS X 10.2 Jaguar. Y por último tenemos al Mac iOS X Lion y Mac iOS X Mountain Lion. Culminan una etapa de diseño. Las versiones del año 2011 y 2012 introdujeron un cambio gráfico muy grande en la historia del Mac y fue el cierre de una etapa.
de diseño iniciada desde el primer Mac iOS X. Las apps tenían un aspecto que recordaban elementos de nuestra vida real. Por ejemplo, la app calendario era como una hoja de calendario, o la app contando que era como una agenda. Con iOS X Mountain Lion se añadieron en la Mac apps que ya existían en el iPhone, como notas, mensajes, recordatorios, etc. Una curiosidad: a este tipo de que recordaba elementos de la vida real se le llamaban skeuomorphs. Mac iOS X y Yosemite trajo el diseño que tenemos hoy en día, por ejemplo, o también conocido como Yosemite, rediseñó por completo el aspecto de todo el Mac. Fue uno de los mayores cambios en la historia del Mac, ya que incorporó transparencias, diseños planos y minimalistas. Los elementos ya nos recordaban a la vida real y las apps se centraban en resaltar el contenido en sí. Además, integraba más como el iPhone y el iPad, permitiendo iniciar acciones en un dispositivo y continuar en otros gracias al ecosistema de Apple. Y por último, Mac iOS Sierra elimina la X en el nombre del Mac. Mac iOS X 10.12 o también Mac iOS Sierra eliminó la X en el nombre del Mac iOS para asemejarse también a la estructura del resto de sistemas operativos del Apple: iOS, tvOS y watchOS. Además de Mac iOS Sierra trabajo por fin Serial Mac. Lo que se quería conseguir con este cambio en la historia del Mac era asemejar la experiencia del usuario del ecosistema Apple. Y eso ha sido todo por parte mía. Espero ya hayan entendido un poco sobre la historia del Mac iOS y espero verlos pronto. Gracias.